No lo sé, Rick, parece falso. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 8 de mayo del año 2024 y de acuerdo a la introducción que hizo el presidente hace un momento, vamos a hablar de este tema, de cómo los que se sentían dueños de México se escandalizan cuando se revelan ejemplos de corrupción y tráfico de influencias. Muchos casos de corrupción alcanzan a una celebridad, tanto que marcan épocas en las que surgen. Pero cuando un caso de corrupción alcanza a quien se presenta como paladín anticorrupción, se vuelve un escándalo mayor. La presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, María Amparo Casar, recibió indebidamente de Petróleos Mexicanos durante 20 años una pensión y un seguro que sumaron 48 millones de pesos. En octubre de 2004 falleció su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García. Se quitó la vida en las instalaciones de Pemex. Aunque el dictamen pericial concluyó que se privó de manera voluntaria de la vida, en Pemex actuaron en ese tiempo como si se tratara de un accidente y establecieron una pensión de 125,000 pesos mensuales para Amparo Casar. Debido a una denuncia, Pemex revisó el caso de Márquez Padilla y la pensión de Amparo Casar. En febrero de 2024 se le suspendieron los pagos por prestaciones y se realizaron las denuncias contra quienes participaron en las instancias correspondientes. Estos son los hechos. En respuesta, la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción asegura que no sabía que su marido se quitó la vida, ya que dice que siempre pensó que habría sido un accidente de trabajo. ¿No les parece extraño? Porque es difícil creer que cuando sus abogados pidieron cambiar el dictamen pericial para que se estableciera que el fallecimiento fue por un accidente de trabajo y no por suicidio. Es una ironía que quienes en los últimos años alegan tener el monopolio de la verdad y del combate a la corrupción, la realidad es otra, que estén implicados en actos de corrupción. Tras la revelación, salieron a opinar intelectuales de la derecha, políticos conservadores, periodistas y representantes de esa sociedad civil que no sabemos qué significa, pero que no representa al pueblo de México, hasta comediantes, imagínense. Se escandalizaron por la difusión de datos personales y atacaron al presidente de la República. Hay que decir, muchas de esas aseveraciones fueron mentiras, ofensas y ataques sin fundamento. Pero, ¿qué creen? Así, guardándose, por complicidad, no sabemos, no dijeron una sola palabra sobre la corrupción denunciada. Estuvieron muy activos, ustedes los vieron, el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, la señora, mucho texto que no podemos mencionar en esta conferencia, Dolia Esteves, Héctor Suárez Gómez, Juan Omar Fierro, Ricardo Alemán, por supuesto, Pablo Magluf. Y hay que decir una cosa, para aclarar esto, bueno, más bien, primero vamos a otro hecho que sucedió, porque ellos fueron los que desencadenaron el nado sincronizado en contra del presidente, pero pues por supuesto que no dijeron ni una sola palabra sobre los actos de corrupción. El INAI, rapidísimo, así, nada, pues terminó la conferencia y unas horas más tarde informó que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso Márquez Padilla. Lo contradictorio de este caso, de este anuncio que hace el INAI, es que la Ley General de Datos Personales, en sus artículos 112 y 115, dice a la letra: no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Esto desmiente que se revelaron datos personales de manera indebida, porque los actos que denunció el director de Pemex son de corrupción, son actos de corrupción que deben ser investigados y en eso van. También
lo que reveló el director de Pemex es un acto de tráfico de influencias, delitos, decía yo, investigados por las autoridades competentes. Más tarde, la asociación dirigida por Casar y fundada por Claudio X González Jr. emitió una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los que llamamos abajofirmantes, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ustedes recordarán que estos dos personajes no solamente son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también fueron consejeros del INE, un INE demasiado opaco. Raúl Trejo, José Goldenberg, Enrique Krause, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajofirmantes? A nosotros no. Las respuestas no se hicieron esperar. Miren, después de esto siempre hay una luz al final del túnel y hay personajes en las redes sociales que forman su propio criterio y publican cosas como estas. Gracias a Jorge Barrientos, que escribió: ojalá que con la misma vehemencia que defienden la pensión de 120,000 pesos de Amparo Casar, defendieran la de los ancianos que cobran 6,000 pesos. Y es absolutamente cierto, ellos nunca se han pronunciado a favor de los programas sociales ni por la vejez digna, pero sí por una señora que se enriqueció presuntamente con el dinero del pueblo de México. Hasta aquí lo expuesto para que cada quien forme su criterio sobre los hechos. Y vamos a exponer también sobre este caso qué pasó en las redes sociales, sobre todo en la red social X. Más del 80% de las cuentas que defendieron a Amparo Casar también participan en la campaña de #narcopresidente. En la última semana, tras darse a conocer el caso de corrupción de la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción, se lanzó una campaña en redes sociales para apoyarla y atacar al presidente. Estas son, estamos viendo en la pantalla, las principales cuentas que apoyaron en X a Casar. Ustedes las están viendo, hay algunos personajes que por supuesto no podemos mencionar, pero a los que sí es a Claudio X González, Emilio Álvarez y Casa, Jorge Triana, Mexicanos a favor de la corrupción, Sociedad Civil MX, y decía yo, es un largo etcétera, pero estas fueron las 10 principales cuentas con más alcance que apoyaron a Casar y atacaron al presidente. Lo más interesante de esto es que 8 de cada 10 cuentas que defendieron a Amparo Casar en redes también impulsaron la etiqueta de narcopresidente en las últimas semanas. Aquí vamos a ver la gráfica. Imagínense, y queda muy claro que la guerra sucia continúa, aunque ya no tiene efecto, hay que decirlo. No sabemos, aquí están, la próxima por favor, están todos los hashtags que han promovido. Hay que decir que estas cuentas que promovieron desde el inicio, desde el 31 de enero de 2024, la etiqueta narcopresidente, que es pues de guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, también ha apoyado a personajes de la oposición o se ha montado en campañas de desinformación con temas, la verdad es que bastante lacerantes para el pueblo de México. Vamos a ver. Les decía que del 31 de enero de 2024 al 7 de mayo pasado, más de 494,000 cuentas han participado en la guerra sucia. Se han compartido más de 30 millones de mensajes en la plataforma X, sin contar otros hashtags que tratarían de vincular al presidente, al gobierno y a una candidata con el narcotráfico. Sin embargo, el 95% de estas cuentas que participan en esta etiqueta pertenecen a un troll center con cuentas automatizadas. Un dato relevante es que solo el 1.4% de estos tweets son originales, el resto son retweets, citas y solo para inflar la tendencia.
Hemos identificado además 10 cuentas que han dado mayor impulso a las tendencias contra el presidente en la red social X en la semana del 29 de abril al 5 de mayo. Entre ellos destacan otra vez Claudio X González Jr., Javier Lozano, José Díaz Machuca, Sergio Negrete, entre otras, que apoyaron también a la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción. Bueno, la campaña La Guerra Sucia continúa en la red social X. Vamos a seguir informando con más hallazgos que veamos. Esta es un pedacito de quiénes quieren los bots. Y vamos a terminar esta sección con 2 temas más. El clasismo de algunos personajes permite hablar sobre la discriminación y el racismo que persisten en nuestra sociedad. Las noticias falsas, las estrategias de desinformación manipulan los prejuicios para generar antipatías y odio hacia quienes se descalifica, sea una persona o un grupo social. En nuestro país el clasismo está asociado con el racismo, pero llama la atención cuando sale a relucir sin ningún sentimiento de culpa. O sea, lo expresan como si lo que dijeran no tuviera ninguna consecuencia. Es más, vamos a darles este ejemplo. El 4 de mayo pasado, Chumel Torres fue entrevistado por un youtuber. Desde el rincón de la ignominia, el comediante, o dice que es comediante, conductor de noticias de Radio Fórmula y líder moral de la oposición, hizo gala de su desprecio por la mayoría de los mexicanos, desde la comodidad de su privilegio. Así, sentadito, diciendo que él jala mucho, Chumel muestra su clasismo con desenfado y orgullo y reafirma a su modo sus prejuicios racistas. Y prácticamente él dice algo que pues da mucha vergüenza, la verdad. Casi dice que el pobre es pobre porque quiere. Pero no me crean a mí, vamos a escuchar sus palabras, sus lamentables palabras, para que ustedes formen su propia opinión. Vamos a escuchar a Chumel Torres. Que al mexicano le interesa, deposítame sin trabajar. ¿Por qué? Porque me te vale verga, güey. Y así va a votar la gente. No me quites las asistencias, güey. No, ¿por qué? Porque ya chingué, güey. ¿Dirías que somos huevones? No lo diría, lo opino, güey. Somos huevones. Te lo voy a decir por qué. Yo tengo lo que tengo, nomás porque jalo mucho, güey. Sí. Literal. O sea, yo voy a las escuelas de comunicación y le digo, güey, yo sé más que tu profe. ¿Por qué? Porque estudio más que tu profe. Pues no solamente es ignorante, clasista, racista, también es arrogante. Pero esto, lo que dice José Manuel Torres, no es verdad y le vamos a demostrar por qué no, porque lo que está diciendo es de la comodidad de su privilegio y no, el pobre no es pobre porque quiere. Los mexicanos no somos flojos, al contrario, somos un pueblo trabajador. Tampoco es verdad que alguien reciba 8,000 pesos por programas sociales, también está muy desinformado, apenas 3,642 pesos mensuales en promedio por hogar. Para quienes ignoran que el pueblo de México es uno de los más trabajadores en el mundo, les compartimos una gráfica donde ubica a los mexicanos como los que más trabajan entre los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Aquí lo estamos viendo. De los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, los mexicanos son los que más horas trabajamos, un promedio de 2,226 horas anuales. España se encuentra por debajo de la media de la Organización de Comercio con 1,644 horas al año frente a 1,752, que es la media de la organización. Los gobiernos neoliberales usaron los bajos salarios como una ventaja en el comercio internacional y por 36 años castigaron los ingresos de los trabajadores, que perdieron más del 70% de su poder adquisitivo. En esta administración, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en acuerdo con patrones y trabajadores, el salario mínimo ha recuperado su poder adquisitivo en 108%. Según el INEGI, en 2022, el principal ingreso de los hogares, aquí, atención a esto,
El principal ingreso de los hogares fue el salario de quienes trabajan, el 65.7%, seguido de las transferencias por programas sociales y otros. Esto es el 17.2%. Con o sin programas sociales, los mexicanos trabajan igual. Es más, hoy tenemos el índice de desempleo más bajo en décadas y el menor de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, que es apenas del 2.3%. Lo que hizo el líder moral de la derecha es mostrar su odio, un discurso de odio, discriminatorio, clasista, pero también su muy interiorizada aporafobia. Por último, tenemos la colaboración de Infodemia sobre cómo se desarticuló un montaje del supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México por el que medios y oportunistas lucraron con el dolor de las víctimas. Esto más a los medios de comunicación, una vez más, un llamado respetuoso a que sean responsables con sus audiencias y con lo que informan, porque esto, más que beneficiar a las víctimas, como vamos a ver en este momento, las perjudica. Vamos a ver a Infodemia. El falso crematorio clandestino de la Ciudad de México, la construcción y el desmantelamiento de un montaje fallido. 1. Desde el 30 de abril, en una extraña sincronización, 807 notas y piezas transmitidas en televisión, radio y medios digitales dieron por verídico el hallazgo en la Ciudad de México de un presunto crematorio clandestino de restos humanos, únicamente con la declaración de Cecilia Flores. Alerta ADN 40, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en redes sociales informó sobre el hallazgo de restos humanos. La lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, reportó el hallazgo de un crematorio clandestino entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México, en el cual se encontraron restos humanos. La buscadora, la madre buscadora Ceci Flores, quien pues lleva una lucha importantísima en este país, pues buscando a los desaparecidos, anunció en sus redes sociales que encontraron restos humanos en la Ciudad de México. Ceci Flores hoy hizo un nuevo hallazgo, pero no en Sonora, no en Zacatecas, lo hizo en plena Ciudad de México. Después de recibir una denuncia anónima, localizó un crematorio clandestino en la zona de minas ubicada en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac. Había ropa de las víctimas, había identificaciones. Las Madres Buscadoras denuncian que encontraron un crematorio clandestino con vestigios de mujeres y niños en la Ciudad de México. Vaya hallazgo macabro de Ceci Flores y las incansables, las imparables Madres Buscadoras no solamente localizaron restos humanos, sino un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en los límites entre Tláhuac e Iztapalapa. Estaremos platicando largo y tendido de esta historia de terror y vamos a platicar también con Ceci Flores, la madre buscadora, la activista que es la que destapa este cementerio clandestino. 2. Al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmanteló el montaje al informar que, de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Además, las personas titulares de las identificaciones halladas en el falso crematorio se encontraron vivas y con buena salud. 3. A pesar del desmentido oficial, continuó el uso político y mediático de la activista Cecilia Flores, mientras que los medios de comunicación minimizaron las voces de otros colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, los cuales no fueron informados por Cecilia Flores del presunto hallazgo. Y también minimizaron la política de búsqueda en vida de los desaparecidos y no en fosas imaginarias. En medio del delirio necrofílico, el conductor de noticias de N+, Enrique Acevedo, publicó en su cuenta de X un mensaje dedicado a sus colegas,
Los medios de información también estamos obligados a rendir cuentas. Ayer, docenas de periodistas difundieron información falsa y editorializaron sobre algo que no habían verificado directamente. Hoy deberían consignar su error y admitir, cuando menos, que se precipitaron al hablar de un crematorio clandestino en Iztapalapa. Infodemia.